Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El concepto que vamos a trabajar el día de hoy es el de sustitución electrofílica aromática, pero una segunda sustitución. Recordar que ya habíamos hablado en una primera sustitución electrofílica aromática de 5 reacciones con sus respectivos reactivos y habíamos hecho esta tablita para que ustedes sepan cuál es el electrófilo que va a entrar al anillo como resultado de una sustitución. En este caso, como habíamos mencionado en la anterior clase, nos vamos a enfrentar a un anillo de benceno que ya tiene un sustituyente, es decir, ya tiene una primera sustitución. Ustedes entenderán que este OH ha sustituido un hidrógeno de este carbono y que acá existen hidrógenos en los otros 5 átomos de carbono y esta molécula se va a someter a una reacción con ácido nítrico y ácido sulfúrico. A manera de repasar, recordamos que el ácido nítrico y ácido sulfúrico, nítrico y sulfúrico, corresponden a la reacción de nitración, cuyo electrófilo sería el grupo nitro. La idea es que el grupo nitro reemplace o sustituya a alguno de los hidrógenos en estos 5 átomos de carbono. Cuando se hace la reacción, vemos que de las 5 posiciones va a elegir 2. Ya vayamos entendiendo que cuando hay una sustitución, esta es posición orto y esta también. Las primeras posiciones respecto al sustituyente se denominan orto, las que estoy señalando. Estas son posiciones meta, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, y esta es posición para. Entonces el grupo nitro como electrófilo en esta reacción, que sería una segunda sustitución, esta es la primera y esta sería la segunda, puede entrar a posición para y puede entrar a posición orto, no así a posiciones meta. Entre la posición orto y la posición para es mayoritaria. Ese sería el resultado de una segunda sustitución. El por qué se produce la segunda sustitución en posiciones orto y para, y por qué no en meta, y el por qué es mayoritario la segunda sustitución en posición para, es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, el electrófilo, grupo nitro, el grupo nitro va a ingresar al anillo y la teoría nos indica que entra en posición para nitrofenol como producto mayoritario y también entra en posición ortonitrofenol como producto minoritario. Bien, para entender la reactividad del fenol, de este compuesto, el anillo aromático con un OH, un alcohol aromático, vamos a hacer sus estructuras de resonancia. El primer paso en la resonancia del fenol, que es algo que ya hemos trabajado, es entender que el oxígeno, si bien tiene mucha electronegatividad, por el efecto de la resonancia puede donar su par de electrones. Entonces, en este caso, el oxígeno dona un par de electrones y al donar un par de electrones, formar doble enlace acá, y este doble enlace salta para acá. Lo que está haciendo en realidad es aportarle carga negativa al anillo aromático. Entonces, la primera estructura de resonancia nos muestra un doble enlace y una carga negativa precisamente en posición orto. Seguimos con la estructura de resonancia. El par de electrones viene acá a formar doble enlace y el doble enlace forma una carga negativa en posición para. Y esta carga negativa viene como doble enlace acá y el doble enlace como carga negativa en la otra posición orto. Entonces las posiciones orto tienen carga negativa y la posición para tiene carga negativa. Como veríamos la molécula del fenol a partir de sus estructuras de resonancia, porque las estructuras de resonancia explican cómo se va a comportar la molécula en la realidad. Si nosotros vemos un
fenol y tomamos en cuenta las estructuras de resonancia, vamos a darnos cuenta que aparecen cargas negativas en posiciones orto y para. Aquí está la carga negativa, acá está esta carga negativa y acá está esta carga negativa. Entonces es así más o menos como se vería esta molécula. Por lo tanto, cuando vaya a reaccionar con un electrófilo, ¿dónde se acercará el electrófilo? Por atracción a las cargas negativas, ¿sí? Puede ir el electrófilo a posición orto. Ambas son las mismas porque como la molécula es plana, el ataque a cualquiera de los dos va a dar el mismo producto. Y también puede ir a posición para, que es única. Hay una sola posición para y dos posiciones orto. Entonces el electrófilo puede ir a posición para. Habíamos visto hace un momento que precisamente la segunda sustitución se daba en para y en orto. Y a pesar de que las posiciones orto estadísticamente son mayoritarias de 2-1 respecto a la posición para, el producto resultante era en posición para. Entonces vamos a explicar luego esa diferencia. Conclusión de toda esta resonancia es que el fenol dirige la segunda sustitución electrofílica aromática a posiciones orto y para, porque ahí concentra por la resonancia sus cargas negativas y esas cargas negativas van a atraer a un electrófilo para producir la reacción. Por lo tanto, se dice que el sustituyente OH, anillo aromático, es orto para director para reacciones de sustitución electrofílica aromática. Bien, entonces vayan recordando eso. Luego vamos a hacernos una tablita de quiénes son ortoparadirectores, quiénes son metadirectores. De entrada habría que ir pensando que el OH es un primer sustituyente que cuando se realiza una segunda sustitución electrofílica aromática va a dirigir la reacción a posiciones orto y para. Y aquí tienen precisamente, ¿no? Posición orto, ahí se ha producido la sustitución del grupo nitro y en posición para se ha producido la sustitución del otro grupo nitro. ¿Por qué el paranitrofenol es mayoritario respecto al ortonitrofenol? Eso se va a deber al efecto estérico. Cuando no hay otra posibilidad, la reacción puede producirse en posición orto, pero si hay la posibilidad de escoger entre hacer sustitución en posición orto y posición para, el electrófilo va a preferir la posición para. ¿Por qué? Porque cuando entra un electrófilo en posición nitro, y no olviden que aquí hay que escribir el grupo nitro como es, o sea que el tamaño va a crecer, ya les hemos descrito cómo es el grupo nitro, entonces va a empezar a chocar con las nubes electrónicas del grupo OH. Este efecto estérico vuelve inestable esta reacción, aumenta su energía de activación, por tanto, principalmente los grupos nitro van a preferir en primera instancia sustituir en posición para. Entonces, cuando tengan un anillo aromático con un sustituyente orto para director, de preferencia van a escribir el producto mayoritario como la sustitución en para. Eso respecto a esta primera sustitución electrofílica aromática que acabamos de explicar. Probablemente encuentren también otros libros, aunque no vamos a evaluar ni vamos a preguntar nosotros, donde analicen la estabilidad de cada uno de los productos en cuanto se hace la sustitución. Acá, por ejemplo, el grupo nitro habría roto el doble enlace que existía acá en el anillo, sustituye, ingresa en este carbono, todavía no lo sustituye y crea un carbocatión que es estabilizado por resonancia, ¿sí?
Este carbocatión, por resonancia, puede mover la carga hasta una posición cercana al grupo OH y el grupo OH con su par de electrones la va a estabilizar. Si hacen el análisis respecto a la estabilidad de la carga positiva en este tipo de reacción, es otra vía para entender por qué son más estables las segundas sustituciones en para y en orto. Sin embargo, a mí me parece un poco más didáctica la posibilidad de entender por resonancia que el grupo OH en el anillo aromático concentra cargas negativas en posiciones orto y para. De todas formas, para cualquier consulta que tengan en los libros, esta es una explicación de que el carbocatión formado cuando en el primer paso de la sustitución electrofílica aromática se estabiliza además del anillo con el par de electrones del oxígeno y eso lo hace más estable, confirmando también por este análisis que este sería un producto bastante estable. Veamos otro ejemplo, no sin antes ver si tienen alguna duda. Ninguna y ninguna. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Esta es una molécula de anilina, donde el grupo NH2 ya es la primera sustitución del anillo aromático. Por lo tanto, cuando ponga algún reactivo de CEA o de sustitución electrofílica aromática, como el bromo con AlBr3, esa sería una halogenación, donde el electrófilo va a ser un bromo positivo, como ya hemos trabajado en anteriores clases. ¿Dónde va el electrófilo? Igual, tiene 5 posibilidades, de las 5 elige en este caso también posición para y posición orto. Y ya saben que entre las dos, probablemente el electrófilo va a atacar por una cuestión de energía con mayor cantidad de eficacia a posiciones para respecto a posiciones orto. ¿Por qué no orto? Por el efecto estéreo. Empiezan a chocar las nubes de electrones entre estos dos y aquí están muy lejanas como para que haya efecto estéreo. Bien, entonces vemos una segunda sustitución en posición para como producto mayoritario con posibilidades de que haya también sustitución en posición orto como un producto minoritario. A la larga, ustedes como siempre ya saben que deben escribir solamente el producto mayoritario. ¿Por qué se da la sustitución en esas posiciones? Nuevamente recurrimos a la resonancia, esto ya lo hemos hecho, pero les recordamos, el nitrógeno tiene un par de electrones y a pesar de ser electronegativo, por un efecto de resonancia es capaz de donar su par de electrones como doble enlace al anillo, generando una carga negativa en posición orto. La resonancia nos muestra que cuando este viene acá a formar doble enlace, el par de electrones genera una carga negativa en posición para. Finalmente, este par de electrones se mueve como doble enlace acá y el doble enlace sale como carga negativa en la otra posición orto. En otras palabras, la realidad de esta molécula sería una anilina con cargas negativas más probables en posiciones orto y para. ¿Sí? Orto y para. Esto sale de las estructuras de resonancia. ¿Qué me dice la estructura de resonancia? En algún momento este carbono va a tener carga negativa, lo anoto. Este carbono va a tener carga negativa, lo anoto acá. Y este carbono de acá tendrá carga negativa. Es así como se comporta tu molécula. Eso me dice la estructura de resonancia. Entonces nosotros vamos entendiendo que el grupo nitro va a ser frente a un electrófilo orto para director, es decir, el electrófilo se acercará de preferencia a las cargas negativas del anillo o donde haya más carga negativa para iniciar una reacción. Entonces, al igual que en el caso del fenol, para la anilina, el sustituyente NH2 será un orto
para director. Entonces ya se van dando cuenta que hay sustituyentes que dirigen la segunda sustitución a posiciones orto y para. No son todos, también vamos a ver enseguida sustituyentes que dirigen a posiciones meta. Entendido esto, y por qué irían el electrófilo, por qué atacaría posiciones orto y para, entonces vamos a explicar la reacción. Tenemos un electrófilo bromo más que va a entrar a posición orto y a posición para, siendo la posición para bromoanilina en mayor proporción que la ortobromoanilina por el efecto estérico. No olviden que en posiciones orto se produce un efecto estérico entre el segundo sustituyente y el primer sustituyente, y en posiciones para están muy alejados. Entonces, cuando ustedes vean esta reacción, reconocerán ya al grupo nitro como un orto para director y colocarán su electrófilo en posición para como producto mayoritario. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de segunda sustitución, donde tenemos un mismo electrófilo. Estamos hablando de una halogenación, bromo con LBD3, donde el electrófilo sería un bromo más, un halógeno con carga positiva. Eso ya hemos visto en la anterior clase. ¿Y dónde lo coloco? En este caso, la teoría nos indica que va a ir a posiciones meta. ¿Sí? Estas son orto, estas dos son meta y esta es para. Entonces, ¿dónde va el electrófilo? Ahora va a ir a posición meta. Y no hay más productos. Va a haber uno solo, que es el mayoritario, en posición meta. ¿Por qué se produce esta segunda sustitución en posición meta? De la misma forma, como les decía, vamos a explicar. Este es el grupo nitro, pero ustedes ya deben escribirlo de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la resonancia del nitrobenceno, o recordar la resonancia del nitrobenceno, a diferencia del oxígeno y del nitrógeno en el grupo OH y en el grupo NH2. En este grupo, el nitrógeno ya tiene carga positiva. ¿Sí? Y en lugar de que el nitrógeno done carga negativa al anillo, como tiene carga positiva, le va a quitar. Entonces el anillo está obligado a entregarle este par de electrones acá, en forma de doble enlace, y este doble enlace sale sobre el oxígeno como carga negativa. El resultado es que el nitrógeno le ha quitado densidad electrónica y le ha proporcionado más bien carga positiva al anillo del benceno. En los dos casos anteriores, el OH y el NH2 le entregaban carga negativa. Ahora vemos la aparición de una carga positiva. Si seguimos las estructuras de resonancia, el par de electrones viene acá a formar doble enlace. Este carbono pierde su electrón, por lo tanto tiene carga positiva. Finalmente, este par de electrones viene hacia acá a formar doble enlace. Este carbono pierde su electrón del doble enlace y por lo tanto tiene carga positiva. ¿Qué es lo que veríamos en la molécula del nitrobenceno? Veríamos más bien, a diferencia del anterior caso, cargas positivas. ¿En qué posiciones? Orto, para y orto. En posiciones orto, para y orto habrían cargas positivas. Por lo tanto, el electrófilo nunca va a poder acercarse a estas posiciones porque va a haber una repulsión. ¿Sí? No puede venir ni a orto ni a para porque produce repulsión. ¿Dónde va a ir? A posiciones meta. ¿Sí? Entonces la sustitución, por eso el único producto posible es meta. Pueden sustituirlo acá o pueden sustituirlo acá. Como la molécula es plana, dando la vuelta a la molécula va a ser el mismo producto. No van a haber diferencia. Entonces están libres de poner el segundo sustituyente
en esta posición meta o en esta posición meta. Pero nunca, cuando tengan el grupo nitro, nunca se les ocurra colocar sustituciones en posiciones orto y para. Ahí estaría mal el ejercicio. Entonces, recordar ahora que el sustituyente nitro es más bien metadirector, por lo que acabamos de explicar. Y en el caso de una segunda sustitución, va a haber un único producto donde el electrófilo ataque a estas posiciones meta. Puede ser esta o puede ser esta. De esta manera explicamos rápidamente por qué esta segunda sustitución, una halogenación del nitrobenceno, me va a producir una segunda sustitución en posición meta y no en posiciones orto y para. Entonces queda claro que también, así como hay sustituyentes que eran ortoparadirectores, también van a haber sustituyentes que sean metadirectores. ¿Cuál sería la diferencia? Que el grupo nitro en este caso le quita densidad electrónica al anillo, se la quita y más bien le proporciona carga positiva. Y ya vamos a explicar después que cuando aparece mucha carga positiva en el anillo, la velocidad de reacción disminuye, porque no le va a gustar mucho acercarse a un anillo con cargas positivas. En cambio, en el otro caso, cuando había cargas negativas, el electrófilo fácilmente podía atacar al anillo. Bien, vamos a ver un ejemplo más de metadirectores, como sería el caso del ácido benzoico, y vamos a explicarlo con la resonancia, pero veremos alguna duda hasta el momento. Ninguna. Perfecto. Entonces vamos a ir trabajando una nueva segunda sustitución. Para hacerlo fácil, también hemos escogido nuevamente una halogenación, pero puede ser cualquiera de estas. Con cualquiera de estas reacciones se hace segunda sustitución. En este caso, el grupo carboxilo, este es el ácido benzoico, va a producir una segunda sustitución en posición meta como único y producto mayoritario, ¿sí? Entonces, este sería una sustitución en posición meta. Nosotros reconocemos el cloro y el AlCl3, cloro y el AlCl3, donde el electrófilo sería el cloro más. Entonces sé que tengo que introducir el cloro al anillo. ¿Dónde lo introduzco? A diferencia de la primera sustitución, este sustituyente va a indicar dónde se sustituye. El grupo COOH va a ser un metadirector porque me dirige el electrófilo a posición meta como único y producto mayoritario. ¿Cómo entiendo eso? Nuevamente con la estructura de resonancia. Ya saben que en el caso del ácido, esto también lo hemos hecho, pero solo les recordamos para que vean la importancia de la resonancia también. En este caso, el doble enlace, en el caso del grupo carboxilo, se va hacia el oxígeno con una carga negativa y aquí se produciría un carbocatión al cual este par de electrones va a compensar. Entonces el primer movimiento sería este par de electrones sobre el oxígeno como carga negativa y este par de electrones acá como doble enlace. El resultado es que el grupo carboxilo, al igual que el grupo nitro, le ha quitado densidad electrónica al anillo aromático, por lo tanto aparece una carga positiva. Por resonancia, la carga positiva va a girar desde posición orto hasta posición para, y nuevamente desde posición para hasta posición orto. Nuevamente, ¿cómo veríamos la molécula del ácido carboxílico? Por sus estructuras de resonancia, estaríamos encontrando que tendría la tendencia a presentar cargas positivas en posiciones orto y para. En este caso, el electrófilo tampoco va a poder acercarse ni a posiciones orto ni a posición para, y la única opción
que tendría es atacar a las posiciones meta. Como lo hemos mostrado hace un momento, la segunda sustitución, cuando tengan un ácido benzoico, va a ir directamente a posiciones meta. ¿Por qué trabajamos todas estas estructuras de resonancia? Para que en algún momento se den cuenta fácilmente, por ejemplo, el ácido benzoico le quita cargas. Al quitarle cargas por resonancia al anillo aromático, lo más probable es que produzca cargas positivas en posiciones orto y para, y por lo tanto sea un meta director. Igual en el grupo nitro. En cambio, en los casos del OH y del NH2 se producía lo contrario. Esos grupos le entregaban carga al anillo y más bien inducían la reacción a posiciones orto y para. Al final vamos a trabajar con una tablita para que nos ayude un poco en este concepto, pero sería bueno que ustedes vayan recordando las estructuras de resonancia para ir también memorizando más fácilmente cuáles de los primeros sustituyentes son metadirectores, como el caso del grupo carboxilo, y cuáles serían ortoparadirectores. Como les decía hace un momento, en el grupo COH, al quitarle densidad electrónica, al quitarle un par de electrones, ahí le quita el par de electrones al anillo, va a generar carga positiva en orto y para, y por lo tanto va a producir la sustitución en posición meta. En otras palabras, el grupo COOH es metadirector, y lo único que debo preguntarme acá es, bueno, sé que cuando pongo cloro y AlSL3, cloro y AlSL3, el electrófilo es cloro más, ¿dónde lo coloco? Ahí deben recordar dónde me dirige el COOH, mi segunda sustitución. En este caso, el COOH es metadirector y te va a dirigir tu segunda sustitución a posición meta. Habíamos explicado en el otro caso que también se puede entender por la estabilidad de los intermediarios de reacción, la sustitución en posición meta. Si alguien ve libros, podría iniciar la reacción viendo que este doble enlace va a atacar al cloro y lo va a situar en posición meta. Por lo tanto, la carga positiva aparece acá y la carga positiva gira alrededor del anillo y nunca llega adyacente al grupo carboxilo. Porque ¿qué pasaría si la carga llega adyacente al grupo carboxilo? Como en el grupo carboxilo el oxígeno quita y le deja el carbono con carga positiva, sería muy inestable. Entonces, esta es una forma de explicar por qué se produce también la segunda sustitución en posición meta, y la explicación es que la carga positiva nunca va a llegar adyacente al grupo carboxilo cuando mi sustitución sea meta. Si ustedes hicieran el ejercicio de romper, digamos, acá y lo colocan en posición orto, directamente la carga positiva estaría acá, y esa carga positiva con el grupo carboxilo sería bastante inestable. Es un poco más complejo de entender. Si lo veo, si a ustedes les sirve, adelante, pero si no, yo me voy a quedar con esta explicación para cuando les preguntemos por qué el ácido benzoico es metadirector. Si alguien en libros quisiera ver esta otra vía, yo también la entiendo y me puede argumentar por qué es más fácil hacer la sustitución en meta, indicando la estabilidad del carbocatión formado a través de sus estructuras de resonancia. Esa es una segunda vía. Si alguien quiere manejarla, encantado por mi parte. Les dejo como información, pero no les voy a preguntar esta forma de estabilización porque es un poquito más compleja. Bien, vamos a hacer algún recuerdo de todo lo que hemos ido trabajando. ¿No tienen dudas? No. Bueno, entonces vamos a recordar nuestras sustituciones electrofílicas aromáticas. En este caso tengo un benceno solito y
busco algún reactivo, por ejemplo, nítrico con sulfúrico, y ya conozco que nítrico con sulfúrico es nitración y que mi electrófilo sería el grupo nitro. Entonces yo recuerdo que en la nitración el electrófilo es el grupo nitro y debo introducirlo al benceno en cualquier posición, porque acá no hay alguna posición mayoritaria. Puedo hacer el ejercicio con este doble enlace, con ese doble enlace, con ese doble enlace, es lo mismo. La probabilidad va a ser la misma. En este caso podemos presentar el electrófilo en esta posición, que es cualquiera. Se entiende que el electrófilo puede estar acá, puede estar acá, 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 en cualquiera de las 6 posiciones. Acá la mostramos simplemente como ejercicio, que ha habido una sustitución en este lugar. Y el anillo, si el anillo gira hacia arriba, estaría el electrófilo hacia arriba. Hacia donde gira el anillo, va a estar el electrófilo. Bien, ahí ponemos el grupo nitro entonces. ¿Sí? En lugar del electrófilo ponemos grupo nitro y hemos realizado sin mecanismos, porque también hemos explicado los mecanismos, pero si no se les pide mecanismos y se les dice benceno con ácido nítrico y sulfúrico, ustedes sustituyen el grupo nitro en el anillo de benceno. Pueden ayudarse con esta tablita para reconocer la nitración a través de los reactivos y para reconocer qué electrófilo tienen que colocar al anillo. Otros ejemplos, hasta ahora estamos viendo solo primeras sustituciones. Bromo y AlBr3. Esto sería una halogenación, donde X puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, y debe haber un ácido de Lewis, en este caso el AlBr3. Entonces, ¿cuál va a ser el electrófilo en una halogenación? El halógeno con carga positiva. En este caso, mi halogenación va a presentar un electrófilo como el bromo con carga positiva. ¿Y qué hago? Lo sustituyo en algún lugar del anillo. ¿Sí? Si he decidido poner el electrófilo acá, en este caso mi electrófilo sería el bromo, y con el enlace va a perder la carga positiva y tendría como resultado de esta reacción un bromo benceno. Recordaremos la alquilación, estamos recordando las primeras sustituciones, la alquilación de Friedel-Crafts. En este caso tengo un cloroetano con un ácido de Lewis, este es halogenuro de alquilo con ácido de Lewis, por lo tanto estos reactivos me indican que mi reacción es alquilación. ¿Cuál sería el electrófilo en una alquilación? Un carbocatión resultante de la ruptura del enlace cloro con carbono. Bien, alquilación entonces tendría este carbocatión, rompo el enlace carbono-cloro y tengo un carbocatión primario. No hay posibilidades de transposición porque ese también es primario. Por lo tanto, voy a unir este electrófilo por la carga positiva del carbono al anillo. Entonces, no hay transposición para este caso y lo coloco acá. Mi electrófilo entraría acá. ¿Cuál es mi electrófilo? CH2CH3. Y lo uno por el carbono, que tendría la carga positiva, resultado de haber roto este enlace. El cloro, ya saben, se va con el AlCl3, y aquí me deja este con carga positiva, y por ese lugar lo uno. Cuidado que estén uniendo por este carbono y poniéndole 5 enlaces. No se puede, ¿verdad? Debo unir por este carbono como carbocatión que se acerca a la nube de electrones del benceno. Veremos la acilación de Friedel-Crafts, donde tengo un cloruro de acilo y donde ya saben que esta reacción, cloruro de acilo con un ácido de Lewis, es acilación. Recuerdan cuál sería el electrófilo de la acilación, y el electrófilo en este caso tendría la carga positiva sobre el carbono, porque es roto este enlace, el cloro se va con el tricloruro y en este carbono se produce la carga positiva. Entonces, ¿qué hago? Voy a sustituir en alguna posición del benceno un electrófilo. Mi electrófilo en este caso sería este grupo acilo, y lo uno para formar una cetona aromática.
en este caso un 1-feniletanona, que sería el resultado de una acidación, y todas estas son primera sustitución. Acá no hay todavía efectos directores. Finalmente, como un recuerdo de la primera sustitución, vemos que cuando un benceno reacciona con SO3 y ácido sulfúrico, por la tablita puedo buscar el SO3 ácido sulfúrico, entendiendo que esta reacción va a ser la sulfonación, y por lo tanto el electrófilo de la sulfonación será un SO3H o HSO3, de manera que voy a introducir este electrófilo a mi benceno, obteniendo el ácido bencén sulfónico como producto de una primera sustitución. Bien, es un pequeño repaso de todas las primeras sustituciones. Hemos visto 5, hemos recordado las 5, y con ese pequeño recuerdo, si quieren, el mecanismo de la etapa inicial sería: el benceno ataca a este electrófilo que se produce por la acción del ácido, y entra una forma de escribirla también alternativa, sería SO3H, que me parece más correcta que esta, pero en los libros van a ver ambas para el ácido benzensulfónico. Ahí tienen las reacciones de sustitución, ya conocen la tablita, y ahora vamos a hablar de los efectos directores, de lo que acabamos de ver, para reforzar nuestro concepto de segunda sustitución electrofílica aromática. Vamos a las preguntas. Hay una pregunta de Alejandra. No, básicamente, ahora vamos a explicar cuándo se produce la sustitución en meta y cuándo en orto y para. No tiene mucho que ver con los dobles enlaces, sino con el efecto del primer sustituyente. Y lo vamos a repasar y vamos a volver a esta pregunta. Gracias por la pregunta, Alejandra. Vamos a explicar esto y de ahí voy a reforzar un poquito el concepto. Entonces, fíjense, cuando orto, para, cuando meta, y estos efectos directores están relacionados precisamente con el tipo de sustituyente. Hay sustituyentes que se llaman activadores y hay sustituyentes que se llaman desactivadores. Vamos a trabajar primero ese concepto. ¿Sí? ¿Dónde iría un electrófilo para una segunda sustitución? Tengo un benceno que ya tiene un sustituyente, ¿y dónde lo coloco? Ya hemos visto que podemos explicar eso con las estructuras de resonancia. Sin embargo, puede haber algún criterio que nos ayude a entender hacia dónde van a ir la segunda sustitución. Hacia posiciones orto, que son estas dos son iguales, a posiciones meta, estas dos son iguales, o a posición para. ¿Cómo explicamos esto? ¿Dónde va la segunda sustitución? Depende del sustituyente que tenga. Él me va a dirigir si va a orto, meta o para. Entonces, un poquito tratando de entrar a la pregunta de su compañera, ¿cuándo va a meta? Depende de tu sustituyente. ¿Cuándo va a orto o para? Depende de tu sustituyente. Si el sustituyente dona densidad electrónica, recuerden que hemos visto el caso del OH y del NH2, es decir, del fenol y de la anilina. En ambos casos, el sustituyente le entregaba su par de electrones, es decir, le hacía aparecer carga negativa a la anilina. Cuando dona densidad electrónica, se denomina activador. ¿Sí? ¿Por qué activador? Deben recordar que el electrófilo es una molécula o átomo con carga positiva, y si encuentra carga negativa en el benceno, se activa la velocidad de reacción, va a reaccionar más rápido. Entonces, cuando un sustituyente done electrones o densidad electrónica al anillo, se va a denominar activador. ¿Qué hace cuando dona electrones al anillo?
va a llevar cargas negativas en posiciones orto y para. Eso lo hemos visto con las estructuras de resonancia. Por lo tanto, normalmente un activador va a ser orto para director. En cambio, cuando un sustituyente, como en el caso del grupo nitro del ácido carboxílico que hemos visto, más bien le quita densidad electrónica, cuando le quita se va a llamar desactivador. Cuando le quita produce cargas positivas en el anillo. ¿Sí? Y el electrófilo no quiere acercarse a esta molécula y va a reaccionar más lento. El electrófilo en este caso, un electrófilo se acercaría más fácilmente a este anillo que tiene un activador, porque para él es fácil acercarse a las cargas negativas y reaccionar. Y cuando tengamos un sustituyente que más bien quita densidad electrónica o desactivador, el electrófilo no va a poder acercarse porque va a hacer repulsión. Para acercarse a estas densidades, chocaría con este, para acercarse a este, chocaría con este y con este, y es más difícil la reacción. Por lo tanto, desactiva la reacción, la hace más lenta. Entonces, resumen, el activador dona densidad electrónica, dona carga al anillo y por lo tanto aumenta la velocidad de reacción, de ahí su nombre, activador. El desactivador le quita carga negativa al anillo, hace que el anillo aparezca con cargas positivas y como el electrófilo no se acerca fácilmente a cargas positivas, desactiva o hace que la reacción sea más lenta. Esto para segundas o terceras sustituciones. El punto neutro sería el benceno. En el benceno, por la estructura de resonancia, la densidad electrónica va a ser la misma en los 6 átomos de carbono, por eso habíamos visto en primera sustitución, el electrófilo puede ir a cualquiera de estos 6 lugares. ¿Sí? Fíjense cómo un activador hace crecer la densidad electrónica. Si en el benceno la densidad electrónica es de este tamaño, en el fenol, por ejemplo, la densidad electrónica en posiciones orto y para va a ser de este tamaño, más grande. Por lo tanto, el electrófilo va a atacar más fácilmente en un anillo con un activador que en el propio benceno. ¿Sí? En cambio, cuando tienes un desactivador como el grupo nitro, le va a quitar densidad electrónica y le va a dar carga positiva. Y las otras densidades electrónicas van a ser más pequeñas que en el benceno. ¿Sí? Por lo tanto, el electrófilo difícilmente va a producir reacción, es más difícil y por eso se llama un sustituyente que quita densidad electrónica, se llama desactivador. Entonces, si esta es una velocidad normal, cuando tengo un activador, la velocidad de reacción por la densidad electrónica aumenta y cuando tengo un desactivador, la velocidad disminuye. Entonces, los activadores van a reaccionar más rápido que una molécula de benceno y los activadores, perdón, van a reaccionar más rápido que una molécula de benceno y los desactivadores van a reaccionar más lento que una molécula de benceno. Antes de ver la tablita, quizá les hacemos recuerdo este tema de activador, desactivador. Vamos a trabajar. Denme un segundito para encontrar la diapositiva. No, estamos muy arriba. Ya, vamos acá. Si se fijan, hemos dicho el fenol dona densidad electrónica, dona un par de electrones. Dona y hace aparecer carga negativa. Este que sería activador. Y por lo tanto, como activador sería orto para director. Esto es lo que yo explico como donar. Está donando un par de electrones y al saltar este acá está haciendo aparecer carga negativa en el anillo aromático. Entonces, ¿qué sería el OH del fenol?
sería un sustituyente activador. Como es activador y hay más carga negativa en el anillo, va a reaccionar más rápido que el benceno y además el activador va a ser principalmente orto para director. En el caso del grupo de la anilina, este también dona densidad electrónica y hace aparecer una carga negativa. Por lo tanto, si dona, sería activador y el activador va a ser orto para director. Eso quería aclarar. En el caso del grupo nitro, si se fijan, el grupo nitro lo que hace más bien es quita densidad electrónica. Le quita este par de electrones y le hace aparecer una carga positiva al anillo. Entonces, este sería un desactivador porque le quita densidad electrónica. Y los desactivadores, al producir cargas positivas en posiciones orto y para, son principalmente metadirectores. Eso para que quede claro ese concepto. Lo mismo pasa en el caso del ácido benzoico. Este va al oxígeno y aquí aparece una carga positiva que es compensada por el par de electrones del anillo. Le quita al anillo y le hace aparecer carga positiva. Por lo tanto, como le quita, va a ser un desactivador el ácido benzoico y este ácido benzoico va a ser metadirector. Entonces, la mayoría de los desactivadores van a ser metadirectores. Eso es lo que hemos tratado de explicar con esta diapositiva. El que dona densidad electrónica, el que dona y hace aparecer cargas negativas se llama activador y los activadores normalmente son orto para directores, con alguna excepción que vamos a describir después. Y el que quita densidad electrónica, el que quita va a ser desactivador y los desactivadores son principalmente metadirectores. ¿Cómo podemos resolver esto? Ya hemos visto haciendo las estructuras de resonancia. Como yo sé que el grupo, el ácido benzoico es activador o desactivador, hago su resonancia. ¿Sí? Como sé si el grupo nitro es activador o desactivador, hago su resonancia y me doy cuenta que le quita el grupo nitro al anillo. Lo mismo para el caso de la anilina, que es al revés, le dona densidad electrónica, o para el caso del fenol, que le dona densidad electrónica. Todo esto, lo que acabo de explicar, se puede trabajar o resumir en tablas. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Tenemos activadores fuertes. Aquí está, hemos estudiado el OH y acabamos de ver el NH2. Estos donan pares de electrones, por lo tanto van a ser activadores fuertes. Todos aquellos que donen pares de electrones van a ser fuertes. En este caso, una amina primaria hasta una amina secundaria podría ser activador fuerte. El grupo alcohol y el grupo éter. Todos estos son activadores fuertes porque este par de electrones, en todos los casos, tanto del nitrógeno como del oxígeno, va a ir hacia el anillo. ¿Cómo se puede demostrar esto? A través de las estructuras de resonancia. Entonces, ya saben resonancia, si se les da alguno de estos grupos, ustedes también podría hacer una pregunta, ¿no? Describe mediante estructuras de resonancia si es activador o si es desactivador tal grupo. Entonces, para que los recuerden, ya tienen una tablita. Todos estos grupos que sustituyen a un benceno serían activadores fuertes. ¿Qué hemos estudiado nosotros en esta clase? El grupo OH del fenol y el grupo NH2 de la anilina. Activadores moderados serían donde el nitrógeno puede donar al anillo, pero también tiene que hacer resonancia con este grupo carbonilo. Entonces, este grupo, que es una amida pero unida por el nitrógeno, sería un activador moderado. Y débiles sería un grupo éster pero unido por el oxígeno del éster. Entonces igual, el par de electrones puede ir al anillo,
pero también tiene que hacer resonancia con el grupo carbonilo. Finalmente, un grupo alquil, CH3, CH2, etcétera, no tiene electrones, pero por efecto inductivo puede donar densidad electrónica al anillo, por lo tanto, es un activador débil. Entonces, vamos a hacer ejercicios con estas tablas para reconocer primero si son activadores o desactivadores y luego para reconocer si son activadores fuertes, moderados o débiles. Los activadores van a ser ortoparadirectores. Todos los que son activadores por efecto inductivo, como los que son activadores por resonancia, como en el caso del fenol y de la anilina. Hay una excepción de desactivador que es ortoparadirector y serían los halógenos. Eso vamos a explicar después. Los halógenos, por efecto inductivo, le quitan densidad al anillo, pero más bien son ortoparadirectores. Esta excepción la vamos a explicar después. Por lo general, lo que quiero que aprendan hasta la clase de hoy es que los activadores son ortoparadirectores, excepto los halógenos. ¿Sí? Los halógenos son desactivadores que también son ortoparadirectores. Por el otro lado estarían los desactivadores, tanto fuertes como moderados. Hoy día hemos visto el grupo ácido. Hemos visto que este salta hacia el oxígeno y le quita densidad con las estructuras de resonancia. Como quita, hemos visto que este grupo es desactivador. Y hemos visto un desactivador fuerte, que era el grupo nitro. Entonces el grupo nitro va a ser un desactivador fuerte porque quita densidad de electrón. De todos estos, se podrían hacer estructuras de resonancia para explicar si son activadores o son desactivadores. Lo que sí pueden decir es que todos los desactivadores van a ser metadirectores, ¿no? Con excepción siempre del halógeno. Entonces, se dan cuenta, el halógeno es un desactivador, pero no es metadirector, sino ortoparadirector. Esta es solo la excepción. Entonces, de principio podrían decir, los activadores son ortoparadirectores y los desactivadores son metadirectores. Desactivadores que hemos estudiado, un desactivador fuerte, el grupo nitro, y un desactivador moderado, el grupo ácido carboxílico. Eso hemos estudiado hoy. Sin embargo, verán también que el mismo principio que el ácido puede sufrir un aldehído, una acetona, todos esos también son desactivadores moderados y pueden hacer la resonancia de cualquiera de estos grupos para entender cómo es que le quitan densidad electrónica al anillo. Entonces, desactivadores metadirectores, activadores ortoparadirectores. La excepción, los halógenos, que son desactivadores, pero que son ortoparadirectores. Bien, entonces queda un poco claro cuándo son meta, cuándo son para, respecto a los dobles enlaces, que es la segunda parte de la pregunta de su compañera. Los dobles enlaces van a girar. Nunca, digamos, yo puedo escribir el benceno de esta forma, o este doble enlace lo pongo acá, este doble enlace lo pongo acá, este doble enlace lo pongo acá, ya saben que están girando. Esta es una suposición. Acomoden sus dobles enlaces donde quieran para hacer la reacción. No son fijos los dobles enlaces. Y cuando hagan resonancia, pueden hacer la resonancia con estos dobles enlaces acá, y ahí va a girar en este sentido su resonancia. Y si el doble enlace estaría acá, sería doble, simple, doble, entonces la resonancia gira por este otro lado, la única diferencia. ¿Sí? En ambos casos, ustedes igual pueden hacer resonancia e igual pueden hacer la reacción a cualquiera de estas posiciones. Pero quien manda dónde va la posición es el sustituyente. Y haremos algunos ejercicios para ir cerrando esta clase y el concepto, que quiero que quede claro. Ahora vamos a trabajar segunda sustitución electrofílica aromática. Tengo un benceno con un OH que hemos estudiado ahora, ¿sí?
y tengo este reactivo. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esta molécula? Primero digo, ¿qué reactivo es este de la primera tablita? Nitración. ¿Por qué? Sulfúrico y nítrico, o nítrico y sulfúrico, es una reacción de nitración. ¿Qué electrófilo hay en la nitración? El grupo nitro. Listo. El principio es el mismo. Voy a hacer nitración, es decir, voy a colocar el grupo nitro en el anillo. Pero ahora mi anillo ya está sustituido, no puedo ponerlo en cualquier lugar. Ahora está fresquito, ya sé que el OH es activador y es ortoparadirector, pero si no, podrían usar estas tablitas. Entonces busco el OH en el anillo. ¿Qué tipo de sustituyente será? Lo encuentro acá. OH, OH en el anillo. Y ya sabemos que es un grupo activador. Y es un activador poderoso, como el NH2. ¿Verdad? Sería eso que vamos a ver el día de hoy. Entonces, activador poderoso que va a ser orto para director. Entonces, el OH es activador y es orto para director. ¿Dónde voy a colocar el grupo nitro en esta molécula? En posiciones orto y para. Si debo escoger entre orto y para, ¿cuál escojo? Ahí tengo la posibilidad de escoger las dos posiciones. ¿Cuál escojo? Para. ¿Por qué? Porque habíamos visto también que en orto había el efecto estéril. Pues cuando en un examen vean un benceno sustituido con alguna reacción, introduzcan el electrófilo dependiendo hacia dónde dirige el primer sustituyente, el OH, activador poderoso, orto para director, dependiendo hacia dónde dirige el ingreso del grupo nitro. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a poner en posición para, porque en orto habría mucho efecto estéril. Y ese es el producto mayoritario, lo pueden hacer directamente. Entonces, si hago fenol con ácido nítrico y ácido sulfúrico, el resultado sería un paranitrofenol, que lo entendemos a través de estas tablitas, ¿no? Aquí entendemos qué voy a colocar, el grupo nitro, y en la segunda tablita, dónde lo voy a colocar, orto o para. Entre las dos, prefiero para porque no hay efecto estérico. Ya tienen un primer ejercicio de segunda sustitución. Ustedes pueden poner fenol más ácido nítrico y sulfúrico y directamente intentar recordar cuál es el producto obtenido, ya para cuando practique. Más dudas hasta acá. Acá ninguna. Acá ninguna. Continuamos. Seguiremos haciendo algunos ejercicios para que se familiaricen. Luego van a tener la opción de trabajar con el video de esta clase para ir viendo más veces la reacción estudiada. Acá tengo anilina, que la hago reaccionar con bromo y AlBr3. Ustedes ya deberían saber cuál es el producto. Si no, vamos recordando. Primero, Br2 con AlBr3 sería una reacción de halogenación, cuyo electrófilo va a ser el halógeno, en este caso el bromo, con carga positiva. Eso de nuestra primera tablita de las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Bien, ya sé que cuando tengo la anilina con el bromo y el Bre3, mi electrófilo va a ser bromo más. Este debo colocarlo al anillo. ¿Dónde lo coloco? Debo ver este sustituyente. ¿Qué será? Lo puedo buscar en mis tablitas. Aquí está el NH2 como sustituyente del benceno. Veo que es un activador poderoso y hemos visto las estructuras de resonancia, hemos visto cómo es que dona su par de electrones y como activador, ¿qué va a hacer? Orto para director. Entonces, ¿dónde va a ir el bromo? A posiciones orto o a posición para. Entre orto y para, ¿cuál prefiero? Voy a preferir entre orto y para. Entre estas posiciones, voy a preferir posición para, porque ahí no hay efecto estérico. Entonces, ejercicio. Anilina reacciona con bromo y AlBr3, el resultado va a ser esta molécula, que sería la para-bromo, en posición para hay un bromo, y esta era la molécula de anilina, que también se escribe así, P-bromoanilina significa para-bromo anilina.
Entonces eso ya deben ir practicando. Veremos dudas. Si no hacemos más de estos ejercicios, no hay. Bien, seguiremos trabajando con otros ejercicios. Nitrobenceno con SO3H2SO4. Ya deberían poder escribir el resultado. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Primero, ¿qué reacción es esta? SO3HSO4, vengo acá, sería una reacción de sulfonación, donde el SO3H o el HSO3 es el que va a ingresar al anillo. Ya tengo la primera parte. Mi electrófilo de sulfonación, SO3H o HSO3. Bien, ¿dónde lo coloco? El grupo nitro, ¿qué será? Acabamos de verlo, ya deben saber ustedes qué es, hemos visto las estructuras de resonancia, pero para ir familiarizándonos y estar más seguros, lo buscaremos al grupo nitro en nuestras tablitas. Entonces lo encontramos al grupo nitro acá. El grupo nitro había sido un desactivador, ya sabemos que es un desactivador fuerte, está a la cabeza de los desactivadores, y como desactivador va a ser metadirector. Grupo nitro, metadirector. ¿Esto qué significa? Que este grupo nitro presenta cargas positivas en posiciones orto y para, y por lo tanto va a dirigir a posiciones meta. ¿Dónde voy a poner el HCO3? Donde quieran. Si quieren acá, que es lo que siempre usamos, pero también alguien podría colocarlo acá, es lo mismo, porque la molécula es plana y al darse la vuelta va a ser lo mismo. Entonces lo colocamos acá, al electrófilo, HCO3 o SO3H, que puede ser más correcto, y este sería el resultado de esta reacción. Entendiendo primero de los reactivos, cuál es el electrófilo que debo colocar, y segundo del tipo de sustituyente, hacia dónde me va a dirigir, si a meta o si hacia orto y para. Entonces ya deben ir familiarizándose ya a la larga de memoria estas 5 reacciones y a la larga también ir recordando, sea por resonancia o sea por la memoria de estas tablitas, cuáles serán activadores y cuáles serán desactivadores. Y por lo tanto, los activadores, la mayoría de ellos son ortopara, la excepción son los halógenos, y los desactivadores, todos ellos son metadirectores, con la excepción también de un desactivador que es ortopara, que serían los halógenos. Entonces aquí tengo el ácido, en este caso entre el grupo nitro y el grupo ácido es más importante el grupo ácido, por lo tanto le cambio de nombre, va a ser ácido benzensulfónico, y esto más quisiera explicar. Cuando este es mi sustituyente principal, cambian. No siempre estas van a ser posiciones orto, meta y para. Si yo veo mi grupo, para este grupo, este va a ser orto, para este grupo este va a ser meta, para este grupo este va a ser para. Lo mismo este otro lado. Para este grupo este es orto, para este grupo este es meta y para este grupo este es para. Por lo tanto, ¿dónde está mi grupo nitro respecto al ácido benzensulfónico? Me voy al ácido, digo este es orto y este es meta. Entonces digo, este va a ser meta nitro benzensulfónico. Eso es importante también para cuando hagamos tercera sustitución. Van a tener que hacer el análisis. Para este grupo nitro, estas son posiciones orto, meta y para. Para este grupo ya cambian. Estas serían orto. Estas dos de acá serían meta. Y esta de acá sería para. Si para el nitro este es orto, para el ácido benzensulfónico este es para. Fíjense la diferencia. Entonces depende de cada sustituyente. Eso también es un concepto importante. Bien. Sigamos con nuestros ejercicios. Tienen una alquilación de Friedel-Crafts, como se dan cuenta, es un halogenuro de alquilo con AlSL3. Halogenuro de alquilo con AlSL3, alquilación de Friedel-Crafts.
Por lo tanto, el electrófilo va a ser un carbocatión si no hay transposición. Entonces rompo este enlace, este es mi carbocatión y no hay transposición porque este es primario y este es primario. Entonces, como no hay transposición, debo colocar este CH2 a mi anillo. ¿Dónde lo coloco? Depende del sustituyente. El COH acabamos de ver y hemos visto que por resonancia le quitaba densidad electrónica, por lo tanto era un desactivador y los desactivadores eran metadirectores. Si no me acuerdo, lo busco en la tablita. Entonces ese grupo va a ser COOH, el grupo carboxilo, será un grupo desactivador y como es desactivador, por lo tanto será metadirector. Me acuerdo de la resonancia, ¿por qué? Era metadirector, porque al quitarle densidad electrónica producía carga positiva en orto y para, y en meta era la única opción en la que podía ingresar el electrófilo. Entonces esta carga positiva se acercará difícilmente acá, pero se acercará y producirá la segunda sustitución en posición meta y he terminado el ejercicio. Con la ayuda de estas tablas y estas tablas pueden empezar a practicar tanto primera como segunda sustitución con los efectos directores, entendiendo cuáles son ortoparadirectores y cuáles son metadirectores. Entonces aquí voy a tener para el ácido, estas son posiciones orto, estas son posiciones meta y esta es para. Por lo tanto, para el ácido, este es orto y este es meta. ¿Qué hay en meta? Un etil. Entonces, este sería el ácido meta-etil, ácido meta-etil benzoico, porque este es el ácido benzoico. Bien, para una siguiente clase vamos a hacer terceras sustituciones. Ahora les voy a dejar este ejercicio planteado, nada más. Pero ya sería bueno, ¿por qué les voy a dejar este ejercicio? Para que ustedes ya empiecen a dominar primera y segunda sustitución, porque hacer la tercera ya es más complejo, ¿sí? Tenemos una molécula como el ácido benzoico con un OH en posición para, este sería el el ácido para hidroxibenzoico. Entonces este ácido reacciona con CH3, CH2L y AlCl3. ¿Qué sería este reactivo? No sería otra cosa que una alquilación y el carbocatión sería el electrófilo. Bien, eso ya sabemos de los reactivos. Acá no hay transposición, por lo tanto debo pensar dónde va a ir mi electrófilo. Puede ir acá, acá, acá o acá. Para esto, solamente vamos a repetir tercera sustitución para la siguiente clase, pero para esto hay que hacer un análisis de los dos sustituyentes, ver dónde dirige cada uno. ¿Sí? En el caso del grupo COOH, carboxilo, que sería este, ¿dónde me va a dirigir el carboxilo? Como es desactivador, me va a dirigir a posición meta. Entonces el grupo carboxilo me dice, vaya a meta. Este grupo me dice, yo digo que mi electrófilo venga a estas posiciones. Meta respecto al grupo COH. Para este es orto, meta y para. ¿Sí? ¿Qué dice el grupo OH? El grupo OH había sido un activador poderoso. Como activador poderoso va a ser orto para directo. Entonces el grupo OH me va a decir, vaya a estas, que son orto. Si fíjense, para el OH, este es orto, meta y para. Entonces van a ir a orto, a para ya no puedo porque ya está sustituido. Entonces los dos grupos me están diciendo, pon tu electrófilo en posición meta. Y por lo tanto es fácil. Ambos sustituyentes dirigen a la misma posición y coloco mi tercera sustitución en posición meta. Este es un ejercicio fácil. ¿Sí? Entendiendo que este sería un ácido 3-etil 4-hidroxi, ácido 3-etil 4-hidroxibenzoico o ácido metaetil orto-hidroxibenzoico.
¿Qué es lo que pasa cuando tenemos, y con esto cierro la clase, una contraposición? En este caso, tengo tercera sustitución, tengo un halogenuro, tengo mi electrófilo, ¿y dónde lo voy a colocar? Analizo primero al COOH. El COOH es desactivador y metadirector, por lo tanto, para este es orto y este es meta. Para este es orto y este es meta. Este meta está lleno, por lo tanto, el COOH me dice acá. Pon tu electrófilo acá. ¿Qué me dice el OH? El OH es activador poderoso, por lo tanto va a ser orto para director, y el OH me dice coloca el electrófilo en posiciones orto para respecto al OH. Para el OH, este es orto, este es meta y este es para. Para el OH, este es orto, este es meta y este es para. Entonces el OH me dice a estas posiciones en celeste y el COOH me dice esta posición en rojo. ¿A cuál le hago caso? Y con esto cierro la clase. Siempre van a hacer caso a los activadores, y entre los activadores al más fuerte. ¿Por qué le hago caso al activador? Porque tiene mayor densidad electrónica. Entonces el electrófilo de preferencia va a venir a estas posiciones con mucha carga negativa que a esta que no tiene mucha carga negativa. Entonces cuando tengan dos sustituyentes compitiendo, siempre el activador va a superar al desactivador, y por lo tanto voy a hacer caso al activador, que sería el OH, colocando en una de estas posiciones. ¿Dónde? Finalmente en la que tenga menor efecto estérico, y esto vamos a explicarlo ya en la siguiente clase. Entonces no se olviden, en la siguiente ya trabajamos tercera sustitución electrofílica, donde ya deben dominar las 5 reacciones, ya deben empezar a dominar quiénes son activadores, quiénes son desactivadores, y por lo tanto quiénes son ortoparadirectores, quiénes son metadirectores, con la excepción de los halógenos. Preguntas hasta acá. Ninguna más. Bien. Entonces, quedamos acá. Por favor, ya vayan estudiando. Recuerden que en este mes ya son los parciales, y recuerden que normalmente nos fijan a nosotros como los primeros en dar examen. Entonces es probable que a partir del 20 ya estén fijándonos fecha de examen. Ya tienen bastante material. Vayan repasando las clases. El día de mañana vamos a colgar esta su clase para que puedan repasarla también. Y si tienen alguna otra duda para cuando veamos tercera sustitución, también pueden seguir preguntando. Entonces, hasta el momento ya tenemos resonancia. Puede entrar al examen resonancia de cualquier molécula. Puede entrar aromaticidad, preguntarles qué anillos son aromáticos y qué no, con la regla de Hükel, con la coplanaridad, con las estructuras tridimensionales, etcétera. Se trabaja ese concepto. Y finalmente tenemos ahora sustitución electrofílica aromática, que hasta la siguiente clase ya vamos a trabajar primera, segunda y tercera sustitución electrofílica aromática. Ya tenemos bastante avance como para estar pensando en un primer parcial. Entonces no se atrasen, por favor, vayan estudiando desde ahora. Bien, si no hay más dudas, nos despedimos en teoría hasta la siguiente semana. Gracias y hasta luego.